buenas, gente de la Brújula Literaria. Nuevo vídeo, nuevo resumen de la guía de lectura, en este caso de la última novela que hemos leído, que hemos analizado, que es Esta bruma insensata de Enrique Vila-Matas. Una novela muy interesante que ha generado debates interesantísimos en el foro y que, como ya sabéis, lo que solemos hacer es esos debates, como son un poco están un poco deslavazados y son difíciles a veces de seguir. Yo lo que intento hacer es un resumen de las mejores opiniones desde mi punto de vista, no de todas, pero quizás de las más relevantes o de las más originales, e intento incluirlas en la guía de lectura de tal forma que sean mucho más accesibles. Y como las guías de lectura no se pueden quedar las de todos los libros, al final hago estas pequeñas píldoras en formato vídeo donde hago un resumen sobre los puntos de lectura, las claves de lectura que pueden ayudarnos a entender y a disfrutar más de un libro como es en este caso Esta bruma insensata de Enrique Vila-Matas. Un libro difícil, entre comillas, un libro diferente, un libro que, como hemos visto, es un libro que podríamos catalogar como una novela estática, entre comillas. Y esta puede que sea una de las principales o de los principales puntos de lectura. Hablábamos en el foro sobre la trama, sobre los puntos de giro, sobre la evolución, y claro, salía el conflicto, salía el debate sobre si esta es una novela al uso, en tanto en cuanto parece que no sucede nada. Y yo hacía la diferenciación, que yo creo que es interesante, por lo menos para una lectura de este tipo, de diferenciar entre novelas dinámicas, muy entre comillas, y novelas estáticas. Las novelas estáticas serían aquellas en las que aparentemente no sucede nada y en las que parece que se van dando vueltas y vueltas, hay una reiteración sobre los mismos temas para ir aportando diferentes temas de reflexión. Son novelas que suelen girar más en torno a los personajes que sobre la trama. Por otro lado estarían las novelas dinámicas, entre comillas, que podría ser, por ejemplo, cualquier novela de aventuras, en las cuales las acciones, los hechos, son lo que hacen avanzar a la trama. En este caso nos encontrábamos con una novela cuyo conflicto era sobre escribir y no escribir, y lógicamente cuando el conflicto de la novela es algo así, pues va a tender a ser más estática, o por lo menos más reflexiva, si queréis. Otro de los puntos muy interesantes de la lectura de esta novela es el tema de las citas literarias, que en sí es un tema dentro de la propia novela. La obra de Enrique Vila-Matas siempre ha dado vueltas en torno al arte de las citas, al intertexto, a la referencia constante a otras obras a la hora de construir la suya propia. Y en este caso nos encontramos con que el tema de las citas no solamente es un recurso estilístico, sino que nos encontramos con que es parte del tema de la novela, porque Simon Snyder es este personaje, este protagonista, que entre otras cosas, además de traductor, ejerce la labor de proveedor de citas literarias para Gambro, que es su hermano, y es un escritor de éxito, un escritor encima de estos que llamamos escritores fantasma, o escritores que intentan pasar desapercibidos, que no se dejan entrevistar, que no se dejan hacer fotos, etcétera. Muy interesante es todo este primer apartado en el que se habla sobre la intertextualidad, se habla de las citas y se habla también de la apropiación de las citas, o de cómo la propia cita en un contexto determinado puede cambiar completamente de significado. Una reflexión que es muy interesante y que encima en el libro tiene una connotación especial. Por otro lado, la segunda parte de la novela, que es la que se centra más bien en el encuentro entre los dos hermanos, se sitúa en Barcelona, y aquí vamos al tercer punto, a la tercera clave de lectura desde mi punto de vista, que es el tema del contexto. No es habitual que en la obra de Enrique Vila-Matas se haga una alusión tan directa al contexto sociopolítico en el que se desarrolla la historia. En este caso nos encontramos con una novela que hace claras alusiones a todo el conflicto catalán que ha acaecido durante los últimos meses aquí en este país, en España. Por lo tanto, es muy interesante cómo sitúa este contexto sociopolítico para la trama. Preguntaba, ¿tiene algo que ver? ¿Tiene alguna importancia? ¿Qué relación existe entre política y literatura? Este para mí ha sido uno de los debates más interesantes del foro, que os recomiendo que vayáis a leerlo punto por punto, porque cada opinión merece mucho la pena. En fin, estos han sido los 3 puntos de lectura: el intertexto, las citas, el contexto sociopolítico y, por supuesto, la idea de la trama o el avance de la acción. 3 puntos muy interesantes, 3 puntos que nos pueden ayudar un poco a enfrentarnos a una novela como esta, una novela que por otro lado es parte de una gran obra de Vila-Matas, que es un escritor, yo diría que está en una constante reescritura. Es una constante recreación, reescritura de uno mismo. Es una manera de enfrentarse a la literatura muy concreta, una manera de enfrentarse a la literatura desde un punto de vista casi filosófico, que, ¿por qué no?, también es interesante leer y enfrentarnos a algo de este estilo. Nos vemos en la próxima guía de lectura, que tendremos sobre el libro de relatos de La isla de los conejos de Elvira Navarro. Un placer, como siempre. Hasta la próxima.